Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading y como cada directo lo habéis elegido vosotros mediante la encuesta que hago 24 horas antes. Directo es los sábados a las 19 horas de España y justo 24 horas antes, el viernes, hago la encuesta. Ha habido 122 votos en esta ocasión y ha ganado pues el trading en múltiples temporalidades. Conviértete en un experto. En segunda posición, la estrategia definitiva para swing trading y en última posición, cómo operar los 6 mejores pares de divisas Forex. No ha ido con un ganador muy claro como otras veces. Ha habido bastante reparto de votos en esta ocasión, o sea que han sido temas que os han interesado, así que os voy a explicar una forma de trabajar múltiples temporalidades que es muy simple y eficaz, porque el trading con múltiples temporalidades normalmente no lo recomiendo porque se suele complicar mucho todo, se suele mezclar mucho y si no se hace de un modo muy simple puede ser realmente lo contrario de lo que buscas y que te acabe causando únicamente pérdidas o simplemente no decidirte nunca a entrar porque hay conflicto entre temporalidades, una la lees alcista, otra bajista. Te voy a dar una forma de mezclar dos temporalidades súper simple que funciona tanto para Forex, para acciones, para criptos, para futuros, para lo que tú quieras aplicarlo, funciona perfectamente. Vamos a dar los ejemplos, en este caso en el índice SP500, pero se puede usar en cualquier mercado. Si queréis que mande saludos, después de la intro podéis escribir y voy a saludaros a todos. Bienvenidos al directo de Código Trading. Empecemos. Muy bien, pues lo dicho, primero de todo, esto no es una recomendación de inversión, tenéis que ir con mucho cuidado antes de hacer cualquier inversión porque podría suponer la pérdida de todos vuestros ahorros, así que mucho cuidado. Y empezamos con los saludos, tal como os he prometido. En este caso tenemos a Clever Rojas, que saluda desde Perú, ha sido el más puntual, y Claudia, que también ha sido muy puntual, dice buenas tardes a todos, vamos allá Dave, dale duro con el vídeo, muchas gracias a ambos. Tenemos a Tony, que manda unas buenas tardes desde el Pirineo. Entiendo que es Tony de Andorra, que Andorra está en el Pirineo, un país pequeñito pero muy bonito. Tenemos a Darío, que saluda desde Ecuador, pues saludo también a todos los de Ecuador. Igual que tenemos a Roger, que dice, hola, muchos saludos desde Managua, Nicaragua, bienvenido Roger. También Adriana, que saluda desde Perú, pues otro de Perú, saludos a todos los de Perú. Y tenemos a Adriana y a Clever de allí. También Jonathan nos está saludando y dice muchas gracias, bienvenido. David dice hola. Max Studio, saludos a todos, saludos Defi, saludos a la familia. Malvin, saludos desde Guatemala, pues bienvenidos, así me gusta que os vayáis sumando a la emisión. Es un día un poco peculiar porque estamos en Semana Santa y dice David, habrá que irse a Andorra todos a este paso. Pues casi que sí. Pues me voy ya para el software de trading para poder rápidamente empezar. Los que estáis en directo no, pero para los que no estéis en directo voy a apuntar las marcas de tiempo porque así os podéis ir a los puntos que os interesan en cada momento. Klaus dice hola Dave, bienvenido Klaus. Y por eso si veis que apunto es precisamente por ese motivo. Bien, primero de todo, el tema de dónde estoy trabajando. Estoy en el Forex Tester. Es un software que me permite ir atrás, ir adelante, ir avanzando y retrocediendo con el teclado y me permite operar en 20 años de histórico con data de mucha calidad, tanto Forex como índices en este caso que es el SP, cualquier mercado. Entonces, si os interesa tener la misma plataforma, aunque sea en versión demo, para más o menos ir siguiendo lo que voy haciendo, os dejo el link del Forex Tester. En el chat, en pantalla, también en la descripción, en pantalla estará cuando el vídeo quede colgado.
y que se cuelga justo al terminar el directo. Y aquí lo podéis descargar en demo o adquirir por un precio inferior al oficial si queréis la versión completa. El demo solo tiene un mes de data, la completa tiene hasta 20 años, o actualizar, si tenéis una versión anterior, podéis actualizar. Yo, aunque no lo parezca, estoy en Forex Tester 5, aquí arriba veis pone 5, pero puedo visionarlo con la versión antigua. O sea, en este botón de aquí puedo pulsar y ver la nueva interface de Forex Tester, pero estoy muy acostumbrado a la antigua y lo veo así. Que eso no significa que pueda cambiar. Está bien que hayan dejado elegir. Vale, visto el tema software, vamos a empezar con toda la parte ya teórica. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues haciendo la explicación de las temporalidades. ¿Qué es una temporalidad? Una temporalidad es lo que tenemos que elegir a la hora de graficar. O sea, aquí por ejemplo tenemos dos casos, voy a poner el zoom al máximo, y podéis ver que tenemos estos dibujitos. Estos son velas. Cada una de las velas tiene varia información. La más importante es que representa una fracción de tiempo. ¿Y qué fracción de tiempo representa? Pues ahora mismo os lo voy a explicar. La teoría de los time frames va a ser rápida, es una pasada por encima. No os pienso aburrir con esto. Vale. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una vela. Uy, tengo esto muy grueso. Aquí tenemos una vela. Esta vela representa un día del mercado SP500. En cambio, esta vela es del mismo momento, pero representa 15 minutos. ¿Eso qué significa? Que tendríamos que tener, pues ahora voy a hacer el cálculo, 24 por 4, con 96 velas de aquí, que es M15, necesitamos, pues hay 96 fracciones, 15 minutos en un día está 96 veces, pues es el equivalente a una de estas. Entonces tendríamos que reducir el zoom aquí para realmente ver 96 velas. Todavía no se ven. No sé si estoy haciéndolo bien, a ver. 15 minutos está 4 veces cada hora. En un día hay 24 horas, 4 por 24, no, sí. 96. Y 96 es por aquí. Todo este fragmento se simplifica en una sola vela. Ahí el trabajar con temporalidades como diario y M15, que es lo que vamos a hacer. Se puede hacer con temporalidades más cercanas, como el diario con H4. Por ejemplo, aquí tenemos diario y aquí H4. En este caso no son tantas velas las que representan una vela de aquí, lógicamente, porque aquí cada 4 horas hay una vela. Por lo tanto, en este caso, pues tendríamos 4 y 4, 8 y 8, 16 y 8, 24. Desde aquí hasta aquí, este fragmento equivale a una sola vela de aquí. Estos son las temporalidades, los time frames, pero vamos a trabajar con temporalidades más dispares, este modelo de trading que os voy a enseñar tan simple. Si hay dudas, lo podéis comentar. David dice a ver, primero tenemos a Klaus que saluda desde Tenerife y David que dice: ¿a partir de qué cantidad de ganancias interesaría irse a otro país fiscalmente más favorable a los traders? A ver, eso depende del país y depende de muchas cosas. En el caso de España, el trading no graba tan fuerte como el trabajo. Lo que es muy exagerado es el trabajo. O sea, trabajando, a la que el salario es muy alto, o eres autónomo, tienes una empresa y ganas mucho, empiezas a pagar más del 50%. Eso sucede si estás en torno a 100.000 al año. Más de un 50% se lo queda el Estado. Eso es muy exagerado. En el caso de las inversiones no es tanto. De todos modos, en ambos casos sale mucho mejor estar en países como Andorra, lógicamente,
porque ahí es mucho menos lo que se paga de impuestos. Entonces, ahí cada caso es un mundo y realmente es un tema que si alguien en serio se quiere plantear eso, primero tiene que ver si le compensa, porque tiene que vivir más de 6 meses realmente en ese país para que sea legal. No puede ponerse ahí una oficina y estar en España, ¿no? Tienes que realmente estar ahí. Entonces se tendría que ver cada casa. Buenas tardes a todos. En México se grava al 20%, dice Israel. Bueno, en España es un poco más. No sé si ahora sí el 26 o así. Pero no es un caso tan extremo como pasa con el trabajo. Vale. Vamos ya a seguir avanzando con este tema. Entonces, os voy a explicar en una estrategia, apunto donde estamos, 11. En el 11. Y nos ponemos ya con... Ahora me quedé... vale, estrategia. Muy bien, vamos con la estrategia. Eso se puede aplicar en distintas estrategias. Yo os voy a explicar la más habitual, que es la de trampas. Entonces, en el caso de la estrategia de trampas, buscamos una trampa en diario. Y ya la tenemos aquí. Aquí tenemos una trampa. Vamos a poner el nivel, pues, en amarillo. Aquí tenemos un nivel de trampa y una trampa alcista. Entonces, vamos un momento a hacer grande el diario y miramos por qué estamos alcistas. Pues aquí lo principal es definir la tendencia donde en la temporalidad grande, punto 1, definir pues en la temporalidad mayor la tendencia. Eso es lo primero. Eso será en cualquier estrategia, sea la que se utilice. Entonces, ya sabéis, aquí si los bajos son cada vez más bajos y los altos son cada vez más bajos, significa que estamos en una tendencia bajista. Y lo que hacemos es simplificar, cogiendo los movimientos mayores. Aquí, en cambio, estábamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque los altos cada vez eran más altos y también los bajos eran más bajos que el anterior bajo. Así que veníamos con una tendencia alcista, una bajista, y cuando nos rompe el último alto, aquí rompe y aquí confirma, nos empezamos a poner alcistas, de tal manera que ahora estamos buscando algo así, ¿no? Que haga una nueva tendencia alcista. Lo más interesante es captar inicios de cambio de tendencia, como aquí, que justo cambia y confirma. Eso es fundamental para entender bien la tendencia. O sea que ahora acaba de iniciar una tendencia y nos posicionamos en diario, nunca en la temporalidad inferior. Si volvemos a ver las dos aquí en ventana, mosaico vertical, pues vemos que, no sé qué he hecho, aquí, vemos que esta trampa, que en diario se ve así con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas, aquí es una mega trampa de cientos de velas. Hay cientos de velas en la trampa vista en M15. Entonces, ¿qué hacemos? No operamos en el gráfico diario, sino que operamos en M15. En el caso de las trampas, es una estrategia concreta. No voy hoy a explicar todos los detalles de la estrategia, pero a grosso modo, una vez tenemos clara la tendencia, si el precio no rompe un nivel, o sea, da un retroceso respecto a la tendencia, y nos rompe el nivel entre un 5% y un 50%, para eso lo hacemos con el FIBO, y hay un cambio de color como aquí de roja a verde o una vela tipo martillo, que sería esta que tiene todo el cuerpo arriba, podemos entrar al alza. Si esto fuera una entrada bajista sería todo al revés, pero bueno, ahora nos encontramos un alcista y nos vamos a centrar en esta.
Entonces, para medir la pillada de la trampa, ¿no?, que es lo que hemos dicho, que el precio ha roto por debajo, tiene que llegar como mucho al 150, si lo supera ya no es válida, y mínimo al 105 que lo tenemos aquí. Para ello estoy utilizando el Fibonacci, pero no con sus parámetros por defecto. Si os fijáis, no sé por qué me está borrando el Fibonacci en el día de hoy. Editar Fibonacci. Estos dos son los parámetros que necesitamos. Es el parámetro del 5 y del 50. Principal para definir bien la pillada. Muy bien, y ahora me diréis, vale, ¿y qué hacemos? Pues muy simple. Una vez habido esta trampa, si os fijáis, aquí, pues en 2, 3, 4 velas puede llegar arriba, que es el objetivo de beneficio. Pero en M15, para llegar aquí, van a pasar muchas cosas. Entonces, a partir de que hay una trampa válida en diario, nos vamos a M15 y mientras el precio esté entre este punto y este punto de arriba, podemos tomar todas las entradas que se formen ahí. Gran diferencia y gran ventaja. Buscamos ratios súper grandes. Ejemplo. Si ahora aquí nos da un retroceso y aquí hay un nivel y entramos aquí, ponemos el stop en el extremo, que sería si fuera esta trampa de diario aquí, y el TP aquí arriba, pero claro, este ratio puede ser 10R o más o menos, dependerá de cada caso, pero siempre buscaremos este take profit. Entonces, el que vaya muy perdido con la estrategia de trampas, os doy opciones. Primero de todo, si no sabéis nada de nada, podéis empezar con el curso de iniciación gratuito. Dejo el link en el chat y también en pantalla cuando el vídeo esté colgado y en la descripción. Aquí tendréis 30 videolecciones en formato vídeo, texto, imagen, totalmente gratuito, y os dará unos cimientos en lo que es el trading y las inversiones. Después os explicaré cómo podéis aprender con profundidad la estrategia. De momento toco el tema de lo que es el punto este. Entonces, voy a anotar que haremos el primer ejemplo práctico, porque al final practicando es como mejor se ve. Ya hemos detectado en esta temporalidad pues lo que es, bueno, puedo dejar el Fibonacci porque me ayuda a saber que el take profit va en el 0 del Fibo. Entonces cuando hacemos zoom y estamos trabajando aquí dentro, eso me ayuda. Entonces ahora, en lugar de pulsar aquí, que me iría avanzando de 96 en 96 velas y sería una locura, pulso encima de M15. Por cierto, en Forex Tester, si queréis múltiples temporalidades, aquí podéis ir abriendo cuando estáis en un proyecto tantos gráficos como queráis. Ponéis la plantilla que queráis y, por ejemplo, ahora tenemos M1, M15 y diario. Pero este M1 puede ser mensual, por ejemplo. Lo que queramos. ¿De acuerdo? Pero ahora lo quito porque trabajamos únicamente con dos. Para que se vean simultáneamente aquí en ventana, mosaico vertical o horizontal, como queráis. Yo quiero que estén uno al lado de otro. Ahora ya nos centramos. Me ha cambiado un lado por el otro. Hago así, aquí diario, aquí M15. Muy bien, pues ya lo tenemos y ahora empezamos a comprar. Para ello tiene que haber una trampa válida. Aquí no hay ningún nivel, solo hay un gap. Entonces no puedo tomar nada ahí. Ahora sí. Ahora en este punto hay una trampa, pero si os fijáis, supera el 50. Por lo tanto, no se puede tomar. Y ya, si me voy más abajo, no puedo ir. Por lo tanto, esta se descarta. Seguimos buscando y aquí nos da una. Pero si os fijáis, es una nueva trampa en diario. O sea, esta primera de momento no disparó hacia arriba y ahora hace una reentrada. Entonces, en diario podemos estar en el mismo nivel o incluso mirar si puede haber una trampa más grande. Vemos que no cumple, pero
podemos mantener esta trampa que ya teníamos. ¿De acuerdo? A ver, hago un momento las preguntas y nos ponemos con esta trampa, que es el primer ejemplo práctico. Saludos desde México, dice Fernando. Israel dice graba. Bueno, esto queda colgado. No sé si te refieres a si se graba el directo, pero el directo queda íntegramente colgado. Roger dice, Dave, existen brokers que no están operando con Nicaragua. ¿Los brokers con los que tú trabajas tienen restricciones para trabajar con traders nicaragüenses? Pues, ostras, el caso concreto de Nicaragua no sé cómo va. Entonces, prueba de abrir una cuenta demo con Forex, con RoboForex, que es el broker que yo trabajo. Te dejo el link en el chat, también en pantalla y en la descripción. Aquí hay un tutorial donde yo la abro contigo, pero es importante que pulses aquí para tener las ventajas de venir pues de parte de Código Trading. Entonces, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún riesgo. Aquí puedes abrir y probar si te permite pues tener la cuenta. Yo diría que sí, o sea, no he tenido casos que me hayan dicho que no pueden de Nicaragua, pero lo mejor es que lo pruebes. Entonces, vamos a continuar a tomar ya lo que sería la primera trampa. Este sería el nivel. Ya sé que es una trampa dentro de una trampa, pero así es la forma simple de unificar múltiples temporalidades. Aquí tenemos esta trampa. Yo en realidad me iría a este movimiento grande y aquí trazamos un Fibonacci, porque la trampa pequeña también tiene que cumplir. Vemos que gira entre el 105 y 150 y ahora viene la gran diferencia. Uno pensaría en poner el TP en este extremo de aquí, pero no, porque el objetivo, el profit, lo buscamos en la trampa grande, que es el 0 de este Fibonacci de la otra temporalidad. ¿Dónde va el stop? En el extremo de la trampa de M15. El stop sí que va ahí, pero el TP va en el extremo de la trampa diaria. Vamos a poner una operación y así practicando creo que es la fórmula mejor para entenderlo todo. Ponemos el stop loss en el extremo, que es algo más de 600 pips, y el take profit en el 0 del... ¿Veis? Ya tenemos. Aquí en diario también vemos la operación. En este caso coincide bastante con la de diario, pero la gran diferencia es que lo más probable es que si esto fuera a favor, que no lo sabemos, diera otras trampas. Si la tendencia esta sigue, por aquí vamos sumando y lógicamente si nos da otra trampa es indispensable que la primera esté en break-even. ¿Qué es break-even? Pues que el stop loss ya esté en el punto donde hemos entrado como mínimo. Vale, ya lo tenemos. Pensamos que estamos operando esta trampa en M15 y vamos a ir avanzando. ¿Ves? Pasa una vela, van pasando velas y ahí hubo un cacho gap. Eso no me lo esperaba y nos dio el profit directo. Cosa un poco habitual, pero bueno, estamos en índices y puede pasar. Vamos a tomar nota. Me gustaría un ejemplo donde haya más entradas por el camino, porque ya veis que esto no es lo más habitual, incluso en diario ha hecho un gap muy grande. No sé si realmente... ¿qué pasó ahí? Cambio de año. Esto es un cambio de año. Vale. Estamos en el cambio de año y por eso pues se ha dado un gap. No es todos los cambios de año y un gap. En este caso sí. Vale. Bueno, nos sirve para ver que se ha consumido el recorrido. Estamos en 0. Por lo tanto, esta trampa ya la borro, el Fibo. Y ahora no podemos seguir operando aquí. Tenemos que esperar que en diario dé otra trampa. Por lo tanto, pulso encima de diario para ir avanzando y ver si me da otra trampa. Aquí tenemos una trampa. Si conocéis todos los parámetros de las trampas,
a través de un nivel de pausa, que es una vela roja entre dos verdes, es una pausa de una vela, también podemos trazar un nivel. Pero este caso, aunque está entre el 5 y el 50, y otro parámetro en las trampas, pero ya os he dicho que no profundizaría, que es que si la vela de entrada ya nos toca el 33, está quemada, que decimos. ¿Qué significa quemada? Pues que ya ha ido demasiado cerca del TP y ya no nos interesa tomarla. Por lo tanto, esta queda descartada. Entonces, aprovechando que explico esto, hago el inciso que os he comentado antes. Para saber todos estos otros detalles de la estrategia que hoy no voy a profundizar, en los cursos online hay precisamente incluido tanto en el Pro como en el Elite como en el VIP, aparte de aulas virtuales, un canal con operativa todos los días donde mando operaciones a diario, grupo de dudas con los alumnos y conmigo, pues aparte también hay el curso de Estrategia Código T, tanto en el Pro como en el Elite como en el VIP. ¿Y qué es el curso Estrategia Código T? Pues algo que os puede interesar mucho si queréis dominar la estrategia, porque tendríais el curso ver Estrategia Código T. Bueno, es que no estoy logueado, entonces aquí realmente no puedo acceder a ver todo lo que es el curso Estrategia Código T porque no tengo el login en la web, pero bueno, son 14 lecciones donde se va punto a punto, todo un vídeo lección de la pillada, toda una video lección de si está quemada, toda una video lección de definir la tendencia, toda una, sí, hasta 14, con todo lujo de detalles, y aquí se aprende muy bien la estrategia. Os dejo lo que es las formaciones Pro, Elite y VIP en el chat, también en la descripción lo tenéis, porque ahora no estoy profundizando en todos los detalles de la estrategia, pero a lo mejor os interesa conocerlos. Muy bien, esta no la podemos tomar, pues en gráfico diario vamos buscando nuevas entradas que sí que sean válidas. Aquí tampoco hay nada. Y ahora en este retroceso puede haber una entrada en este nivel de aquí, en gráfico diario. Si os fijáis, el DM15 va saltando, en el que yo pulso es el que se va moviendo, y ahora estaba moviendo día por día, y aquí hacía saltos de 96 velas. Vale, vamos a ver si cumple la pillada. Vemos que no la cumple aquí la pillada, y si nos vamos pues más arriba ya supera el 150, por lo tanto no tenemos una trampa en este punto válida. Ahora puede ser que sí, en este otro punto puede ser que nos dé una trampa válida. En el gráfico diario, la buscamos y vamos a ver si en este ejemplo pues nos permite hacer múltiples entradas. Hemos tenido un take profit muy rápido, no es lo normal operando así, o sea, es muy raro que metiendo un objetivo de diario te dé un beneficio de M15 tan rápido, porque de M15 tarda mucho normalmente en subir, pero siempre hay excepciones y es lo que nos ha pasado, ¿no? Vale, vemos que cumple entre el 105 y el 50, se da la vuelta, dejo el FIBO para tener los objetivos claros de beneficio y todo eso. Si os fijáis, el nivel de FIBO no se me alarga mucho. Esto tiene solución, que es aquí decirle que extienda en lugar de 1000, 10.000. Ahora ya vemos que los niveles de FIBO se van mucho más. Muy bien, tenemos la trampa válida en diario, pasamos a M15 y hasta que no llegue arriba al 0, todas las trampas que nos dé alcistas las tomamos. Pues ahora no quiere dar trampas y mira ya cómo va subiendo, mamma mía. A ver si encontraremos... Aquí no llego a hacer trampa. Pero mientras no llegue al 0 la podemos tomar, ¿eh? Todo ese recorrido hasta que no llega al 0 del FIBO de la trampa de diario es operable. Vale, aquí tenemos una posible entrada en M15 y la vamos a tomar. Entonces, cumple. Prefiero quitar el Fibonacci para no mezclar, que no se líe con el mayor, ¿no? El Fibonacci que tengo
de la trampa de diario y tengo que tener el 0 del FIBO a la vista, ahí. Entrada a mercado, que es pulsando aquí, pongo el stop loss en el extremo al 1% por operación y el take profit en el 0 y es una compra. Muy bien, pues vamos a ver cómo va. Pues aquí hubo un gap en contra, se nos cerró la operación con una pérdida 10.585, lógicamente las pérdidas son mucho más pequeñas que los TPs, entonces no pasa nada. Vamos a seguir. Vale, ahora mismo puede estar dando una nueva entrada en M15, que es donde estamos operando. Tendríamos este nivel de aquí. Y mira, para no liar, lo que voy a hacer es borrar el FIBO. Y lo que hacemos aquí arriba en el TP es dejar un nivel rojo, para que no se nos pongan ahí tantas cosas y así podemos tener el Fibonacci de la cuenta de M15. Vemos que está entre 105 y 150, por lo tanto podemos tomar esta entrada. Es una compra, el stop loss en el extremo de la trampa de M15, pero el take profit va arriba en el extremo de la trampa diaria. No hay mucha distancia porque ya estamos muy arriba, ¿eh? Pero bueno, normalmente en una trampa de diario da tiempo de meter más de una trampa de M15, pero bueno, en este caso no nos está saliendo así, pero ya os digo, si vamos operando al final nos encontraremos todo tipo de casos. Vale, bueno, con todo eso y a este recorrido tan grande podemos empatar, cosa que antes no nos dio tiempo porque nos fue a TP muy rápido, y ahora al estar en empate ya podemos tomar reentradas. Esto dudo que sea válido porque no deberá llegar al 105, ¿veis? No llega al 105, o sea que nada. Estamos con una entrada que ya no podemos perder, que aquí sí que podría haber algo. Frena Dave, pero supera el 150 y ya si nos vamos aquí abajo no llega, o sea que nada. Vamos a ir avanzando. Aquí tenemos otra, bueno, esto es lo normal, es lo que yo quería, era encontrarnos algún caso donde se van sumando entradas durante el recorrido. Tenemos una aquí que ya no hay riesgo, porque o llega a TP o simplemente ya no podemos perder porque movimos el stop por encima de la entrada. Y vamos a tomar otra, el stop loss en el extremo y el take profit en el mismo punto que antes. Compramos y vamos avanzando. Vale, ya podemos empatar la siguiente. ¿Dónde empatamos? Pues aquí se puede ir por ratio, sería un ratio de 2 veces la distancia entre entrada y stop. Esto que son 200 puntos, pues cuando da 400. Pero también si ya te da lo que es el take profit de la trampa de M15, que no ponemos TP, pero sabéis que el TP técnicamente sería aquí, pues si te da eso también, o sea, lo que suceda primero. Aquí ya tenemos 2 entradas que no nos pueden dar pérdida, si lo cerramos todo ahora nos ganaríamos 8,44. Es lo bueno de esta estrategia, que se tiene que ser muy paciente porque pasan muchos días hasta que hay una trampa en diario y todo este periodo en este mercado no hubiéramos operado, ¿no? Son varios días, 2, 3 semanas pueden ser. Casi un mes hay aquí entre unas entradas y las otras, pero esta paciencia hace que estemos con stop loss muy pequeños de M15 y take profits muy grandes de diario. Y eso os sirve en cualquier estrategia, bueno, casi cualquiera. O sea, si usáis otra estrategia, podéis hacer esta mezcla de 2 temporalidades, pueden estar más o menos pegadas. A mí me gusta que haya bastante distancia, como diario y M15, porque diario y H4 al final son TPs no tan exagerados. Y a mí me gusta, pues, que cuando se pueda pegar una fuerte sea muy fuerte, porque si funciona la de diario, en lugar de solo ganar, pues estos serían 2 Rs, algo más, pues aquí podemos sacar 10 o más Rs y además sumar varias entradas. Vale, vamos avanzando. Mira, ya está. Ahí nos dio doble TP y nos montó la cuenta de 10.589
a 11.956 con el 1% de riesgo, ¿eh? No estamos al 2 porque esta estrategia es un poco más peligrosa, ¿eh? Como para coger un riesgo muy alto. A ver, Adam dice, hola, saludos. A ver, que estábamos, hace más rato que no contesto, me he ido muy abajo. Aquí. Roger dice que lo hará cuando termine el directo, lo del RoboForex. ¿Esta estrategia se puede usar en alguna forma en intradía? Bueno, para mí es intradía M15, lo único que como el TP no es intradiario, pero yo realmente por debajo de M15 no me gusta ponerme, más que nada porque el spread afecta muchísimo. Marcé dice, hola Dave, esta última vela anula la trampa en diario. Su cuerpo es más abajo que la vela anterior, que fue el gatillo de la primera entrada. No, porque si te fijas yendo a este nivel, hay una nueva trampa de diario. La que ya no es válida es la anterior, pero esta nueva trampa aquí no perforaba. Es ahora y es yendo más atrás. En realidad aquí no llegaba a cumplir esta primera. Una pregunta, ¿podrías dar un poco de info con 3 temporalidades? Ejemplo, como dijiste, la mayor temporalidad es la tendencia y la de M15, por ejemplo, es para tomar TP, pero en la tercera... A ver, estamos trabajando con 2. ¿Se puede tener una tercera? Sí, pero no le veo yo mucha lógica, porque, por ejemplo, si yo abro una tercera como M1, puedo operar en M1 las trampas de M15 o las de diario. Pero claro, ya puede haber ahí una cantidad de trampas simultáneas un poco heavy. Yo realmente, si tú dices, mira, es que yo prefiero tener muchas más entradas en este recorrido en M1. Lógicamente, al ser M1 te van a fallar más porque, por ejemplo, este retroceso aquí te puede dar muchas trampas perdedoras, ¿no? Cosa que en M15 este retroceso no dura tanto. Pero es que en M1 esto es una tendencia, todo esto es otra tendencia muy larga a la baja que te está yendo en contra todo. Entonces, mezclar temporales tan distantes no lo haría y poner 3 tampoco. Realmente es importante simplificar. Muy bueno es el RoboForex, dice Claver, o sea que trabaja con el broker que os he comentado, lo tenéis en la descripción del vídeo si queréis abrir una cuenta. Yo también trabajo con él y estoy muy contento. Además se puede retirar las ganancias o el dinero, tanto ganancias como dinero que tengáis ahí, 2 veces al mes totalmente gratis. Los primero y tercer martes, primero y tercer martes de mes es gratis retirar, ninguna comisión. Y ahí yo, pues, es cuando siempre aprovecho, nunca retiro beneficios si no es un martes de los que es gratis, porque al final en comisiones intentamos ahorrar lo máximo. Adams dice, hola, saludos traders, bienvenido Adams. Néstor, saludos a todos, Dios les bendiga grandemente, muchas gracias Néstor. Iván, saludos desde Rosario, Argentina, bienvenido Iván. Y Roger dice, ¿por qué no se pone el stop loss primero junto con el segundo? Se puede hacer trailing. Eso sería que cuando estábamos en este punto ya hacemos trailing stop. Juntamos estos y ya seguro que ganamos este recorrido aunque se diera la vuelta. Ya hemos visto que no se da la vuelta, se va a favor. También hay un gap que nos va a favor en este caso. Dave, para identificar las trampas siempre usas resistencias. Estoy en soportes ahora porque... Cuando es en un bajo es un soporte. Si estuviera en tendencia bajista, entonces estaría en resistencias, que es lo que tú comentas, que es sale de un punto alto. O sea que depende, si es alcista soporte, si es bajista resistencia. Max Studio dice, listo, gracias. Fernando, ¿cómo saber si rompe y la trampa es bajista, bajos más bajos y rotura o cómo se identifica? ¿Cómo saber si la trampa es bajista, bajos más bajos y rotura o cómo se identifica? Bueno, eso es identificar la tendencia. Para ello nos vamos al gráfico diario y si nos va dando pues altos más altos y bajos más altos, ¿no? El alto cada vez es más alto y los bajos cada vez son más altos.
Simplificamos, ¿eh? Todo esto tan chico no lo tenemos en cuenta, simplemente los movimientos más importantes. Entonces sabemos que está alcista. Si nos rompiera aquí debajo y ya empieza a hacer bajos más bajos y altos más bajos, estaríamos bajistas. Eso se mira en la temporalidad grande, ¿eh? Temporalidad diaria. Volvemos a poner ambas temporalidades simultáneamente y ahora nos tocaría, pues hemos tenido ya 3 profits y un stop loss. Perdón, 2 profits y 3 profits, porque aquí es doble profit, y un stop loss que ha sido este de aquí. Y la cuenta ha subido un 20%. Pero eso es mucha paciencia, ¿eh? Porque en realidad aquí hubo durante 36 días que no operábamos. O sea, tenemos que esperar que en diario, que es una temporalidad lenta, que cada vela es un día, y aquí hubo un mes sin entradas, pues esperar que la haya. Lo único que después el potencial de que si una trampa de diario funciona, en lugar de captar, pues esto de aquí hubiera sido 138 pips, 320, pues hubiéramos ganado algo más del 2%, ¿no? No llegaría al 3%. En lugar de ganar un 2%, pues aquí hemos ganado pues más de sobre un 15 o así, ¿no? Porque antes fue, sí, casi un 15%, cosa que operándolo en diario no hubiera sido posible. Entonces, para ello también es muy interesante tener algo que se me automatice. ¿Por qué? Porque si tenemos el gestor de órdenes de código trading, que eso también se incluye en las formaciones, en este caso la élite y la VIP, el gestor de órdenes, pues lo que nos permite, que aquí tenéis, estoy metiendo en el carrito de compra y lo que nos permite es semi-automatizar la estrategia. ¿Cómo funciona el gestor? Pues el gestor es un EA, un asesor experto de MetaTrader, que si lo incluyo en el gráfico, simplemente pongo los parámetros de trampa que queréis operar, si son los mismos que yo, pues que vengan por defecto, te sale un botoncito para ir alcista o bajista, y si no está nada pulsado no hace nada. Pues tú cuando da la trampa alcista le das en M15 que todas las trampas de M15 se ponga al alza, y solo hace falta que controles el diario. Cuando en diario ya se ha cubierto toda la trampa, quitas el automático, y eso hace que puedas operar de día, de noche y cuando estás en el trabajo o estás de vacaciones. ¿Por qué? Porque solo miras una vez al día, 10 minutos a la noche, cuando hay el cierre de vela de diario, y chequeas. Lógicamente, operar de esta manera de forma manual es un poco complicado, porque esta entrada fue a las 5:45 de la tarde, buena hora. Esta a las 15 de la tarde, también buena hora. Esta a las 20:30, también es una hora decente, pero claro, lógicamente habrá entradas que no serán en horarios tan interesantes. Vamos a ver lo que hicimos por aquí atrás. Bueno, también, aquí todas las trampas coincidieron en una hora decente, pero ya entendéis. O sea, habrá veces que os dará una entrada en una hora que os pilla durmiendo, y aquí lo interesante es pues poder operar todas las entradas posibles. Vamos a buscar una última entrada de diario para tener un tercer ejemplo. Esto de aquí lo veo difícil que cumpla. Pues sí, porque aquí hay la pillada entre el 5 y el 50. Aquí no me lleva a superar el 33 y por cuerpo no supera el 50, por lo tanto quemada no está. O sea que aquí tendríamos una trampita en diario pequeña, pero en M15 no es tan pequeña, que podemos operar aquí en M15. Voy a borrar el antiguo nivel de TP y coloco un nuevo TP. Buscamos este punto de aquí, el extremo de la trampa, y ¿qué pasó? Espera, que se me cambió todo. Estoy en M15. Vale, lo cambio de lado, así. Y no me lo cambio. Bueno, aquí quiero el diario. Estaba
con una trampa de M15, cuando lo que tenemos que hacer es en diario, porque se me cambió un lado por el otro. Es aquí donde buscamos entradas. Ya borramos este nivel. Esto no puede ser nada porque estaría quemada. Y aquí en diario buscamos una entrada y ya nos la ha dado. Es esta entrada de aquí. Y por lo tanto, en M15, mientras el precio no llegue aquí arriba, podemos tomar, que aquí vemos todo este recorrido hasta aquí, todas las entradas que de alcista, mientras no nos rompa por debajo. Los dos límites serían el de arriba o el de abajo. Mientras no esté por debajo de aquí, que ya dejaríamos de operar la trampa, o por encima del TP, todo lo que nos dé alcista lo podemos operar. Mira, pues nos rompió abajo, por lo tanto queda descartada, no nos dio ninguna entrada, por lo tanto tampoco hemos perdido. Y ahora tenemos una nueva entrada. La nueva entrada es esta más grande que hay aquí. Pues tenemos, por lo tanto, un nuevo nivel de take profit. Y ahora aquí en M15 vamos a buscar todas las trampas hasta aquí arriba. Y también marcamos el bajo. Porque si nos rompe por debajo ya dejamos también de operar. De arriba nos sirve como take profit también. Vamos a ver si nos quiere dar una entrada. Pues se dispara mucho el precio. Estamos ya muy cerca de lo que sería el TP. Y no nos ha dado ninguna entrada. No, y ya nos tocó. Bueno, esto también puede suceder. Si alguien quiere también operar la de diario, aparte de las que hay adentro de M15, pues se podría hacer, porque aquí nos hubiera dado TP, aquí también, y ahora pues no ha habido la de M15, pero también se puede mezclar con diario, poniendo el stop igual, pero aparte de operar en M15, aquí operaríamos la trampa de diario. Lógicamente esta no da tanto rendimiento porque el ratio no es muy bonito comparado con los que nos da en M15, pero mirad, ¿veis? Ahí tendríamos. Y en este caso que no nos ha dado ninguna trampa de M15, pues tienes esto. Y en los otros dos, pues hubiéramos tenido dos TPs extras. Tanto esta como esta de aquí. Y aquí un stop loss en esta. Un stop, pero bueno, 3 TPs. Operando en diario puramente, ¿eh? O sea que también es una opción. A ver, ¿qué comentáis? Sí que sirve para el mercado Forex, que Raquel pregunta. Muchas gracias por compartir. ¿Esta forma de operar es válida para el mercado Forex? Sí, totalmente válida. Yo hoy estoy en SP500, pero pudiera haber estado en eurodólar o en cualquier mercado, como acciones, criptos y también. Fernando dice, OCOC, entiendo. Mariano, ¿esta trampa se cumple en índices o Forex también sucede? ¿Sería una linda operación para tomar swing? Sí, se puede hacer. Aquí estoy en un índice, se puede hacer en Forex, en acciones, en criptos, en futuros, en metales, en materias primas, donde queráis. Roger dice, ¿eso es MetaTrader 5? No, eso es Forex Tester. Si queréis este mismo software, que es pues para operar en el pasado, para backtestear, un enfoque cuantitativo, de probar las estrategias por miles de eventos antes de ponerlas en real, pues por eso existe este software, es el mejor que conozco y te permite tanto índices, Forex, aunque se llama Forex Tester, hay otros mercados, están un montón de acciones, bueno, está todo en el centro de datos. Yo aquí ahora tengo descargados pocos, pero si vais a añadir, aquí tenéis commodities como el coco, café, azúcar, cruces, divisas ya no tan conocidas, criptos, pares exóticos, o sea, aquí está hasta el rublo, futuros, índices, el SP500, el Dow Jones, el DAX, está el de España, también, el IBEX 35, metales, oro, plata, pues de todos los metales, stocks de Canadá, que son acciones, los stocks de Europa, de US, de Estados Unidos, de la India, de Reino Unido. Y aquí pues tenéis, por ejemplo,
A ver, alguna... Mira, BBVA. Bueno, pues entonces esto es Europa. Es aquí Estados Unidos. Bueno, aquí están todas las empresas habidas y por haber. Y aquí Amazon, por ejemplo. Aquí tenéis Amazon. También podéis testear y tener 20 años de data en el pasado. Ah, lo de ponerlo en automático, decía Roger. Sí, eso es en el MetaTrader. Areli dice... A ver, que estaba más arriba. Areli... No, Mariano dice... ¿La trampa es lo que se llama sacada de liquidez? Sí, o sea, es un momento que puede haber un punto donde hay muchas órdenes pues haciendo trailing o hay stop loss por entradas anteriores y es un nivel clave que el mercado viene a coger liquidez para seguir la tendencia. O sea que estamos entrando en un buen punto de precio. Areli, ¿sería válido usar time frame H4 con el de M15 o ya es muy justo? Sí, se puede usar. Lógicamente ya los ratios no son tan exagerados, pero siguen siendo buenos. También está la opción de si en lugar de diario con M15 se puede hacer H4 con M5 o semanal con H1, o sea, ahí los saltos que veáis que realmente haya ratios potentes, ¿no? Si son temporadas muy juntas no se notará tanto el ratio tan potente que se puede ganar con esta estrategia. Me refería a lo de ponerlo en automático. Sí, Roger que decía eso para no estar viendo todo el día. Sí, es para MetaTrader y os dejo el link que aquí podéis ver un tutorial de cómo funciona. Si os interesa, aparte de comprarlo individualmente, está en las formaciones, que en la web aquí en Academia Cursos Online se incluye, ¿veis? Gestor código T, en el Elite y en el VIP está incluido también este gestor. Bien, espero que os haya gustado. Dice Roger, para no estar viendo todo el día, exacto. Si es así, pues dadle un me gusta. Si os han quedado dudas y no habéis tenido suerte de estar en el directo, podéis comentar en los comentarios cualquier tema y yo siempre los miro y os respondo. Bueno, espero que le deis un like, os cuesta muy poco y a mí me ayuda mucho. Y si todavía no lo estáis, aprovechad para suscribiros también en el canal, pulsando aquí en suscribir y visitar la página web codigotrading.com donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.